una multiplicidad de poblaciones marcadas por una extrema diversidad de prácticas del habitar y formas de producción espacial, que devienen precisamente de los saberes de los pueblos que, según diferentes estrategias, han resistido el impacto de la alteridad no indígena durante 5 siglos. El objetivo, por tanto, de mi investigación fue identificar y cartografiar estos patrones espaciales tejidos desde los cuerpos que hacen posible la vida misma, ¿no? Hace un momentito hablábamos, ¿no?, de la vida. Para los indígenas, la vida misma, que se hace referencia tanto a la vida humana como no humana, se llama el causai, ¿no? Y es justamente esa defensa, ¿no?, que los cuerpos abogan a la defensa tanto de la vida humana como la no humana. Paradójicamente, este tejer nunca ha sido ajeno a los proyectos de la modernidad colonial, es decir, los cuerpos afectados por los proyectos extractivos devienen revoluciones moleculares. En tal virtud, este tejer no representa una historia estancada de los saberes ancestrales, entendidos como saberes originarios y por tanto detenidos en el tiempo. Todo lo contrario, este tejer nos enseña cómo se hace y rehace el espacio-tiempo. Me detengo aquí para aclarar 2 nociones. La primera, el cuerpo afectado, ¿no? Hace referencia al cuerpo del que habla Sueli Roldán, ¿no? Es decir, afecto no en el sentido del cariño o la ternura, sino la capacidad del cuerpo de ser movilizado por fuerzas y energías que lo alteran, ¿no?, que lo alertan, más allá de las emociones conscientes. La segunda está relacionada con los saberes ancestrales que ya no mencioné, es decir, que este saber, transmitido por la práctica y por la oralidad, es dinámico y está en constante evolución. Obviamente, esta fluidez ha permitido a los pueblos indígenas negociar con la modernidad colonial y responder desde sus prácticas encarnadas a los desafíos actuales. Para explicar este tejer a ustedes y a mí, emplearé la imagen conceptual Cheje, recuperada por la socióloga boliviana Silvia Rivera Cusicani. Cheje hace referencia a un color gris indeterminado. Es blanco y no es blanco a la vez. Es blanco y también es negro, su contrario. Sus partes no llegan a mezclarse del todo. Cheje es un espacio en el que es posible limar asperezas. Es un espacio de fricción entre lógicas modernizadoras y conocimientos locales. Cheje es un espacio que contiene y se deja contener. Si bien es necesario enfocar los procesos de producción espacial de la matriz colonial, llevados a cabo, por ejemplo, por el Estado ecuatoriano dentro de lógicas extractivas globales, muchas veces igualmente, e incluso, ¿no?, estos procesos extractivos nos llevan a imaginar la muerte por asfixia, ¿no? Sin embargo, la cartografía que voy a presentarles a continuación tiene por objetivo mostrar cómo estos espacios de matriz colonial son distorsionados, flexibilizados, estirados, plegados y replegados por los cuerpos de los pobladores. Me permito entonces presentarles Ecologías Cheje, la chacra quichua. En la década de los 70 del siglo pasado, el nororiente ecuatoriano experimentó procesos de reforma agraria y colonización para dar respuesta a los requerimientos de la Texaco Gold, que hacía su entrada oficial al perforar el primer pozo petrolero en el cantón Chuchufindi, provincia del Lago Acre. Considerando el espacio como un vacío geométrico, el IERA implantó un sistema espacial de bandas estrechas injertadas en las principales arterias viales que llegaban hasta los pozos petroleros. Una sucesión de líneas, desde la primaria hasta la cuarta, quinta, articularon lotes de 50 a 60 hectáreas, acogiendo ahí a los nuevos habitantes. El lado más corto del lote, de 250 metros, fue dispuesto hacia el frente, quedando la mayor longitud de 2,5 kilómetros hacia el fondo. A cada lote se le denominó como finca, una noción equivalente a la hacienda de la sierra. Además, este patrón espacial llevaba implícito la expansión de la frontera agrícola. De hecho, varios objetivos convergían en este sistema espacial de banda. En los territorios quichua de Tena, entre las áreas rurales cultivadas y la selva, es posible identificar una particular formación forestal, la chacra quichua. Paradójicamente, la chacra quichua emerge adentro de las bandas proyectadas del IERA. Lo que define principalmente a esta formación vital es la incorporación de una porción de la selva y su subsecuente transformación. No existe traducción fácil para definir lo que es la chacra,
pues el lenguaje occidental carece del vocabulario, de las estructuras de pensamiento necesarias para aprenderla. Chacra en quichua significa tierra sembrada y se refiere a una larga transformación del paisaje de la que los quichuas no solamente son muy conscientes, sino de la que se sienten parte. La chacra es un bosque antiguo cuya configuración, estructura e incluso existencia actual están directamente influenciadas por las acciones de cuidado y crianza mutua llevadas a cabo principalmente por las mujeres quichua, las chagramamas. Se trata de un espacio natural que, si bien ha existido durante un periodo considerable, evidencia una trama o causalidad humana. En la chacra se producen cultivos anuales de raíces y tubérculos como la yuca, cultivos semipermanentes, árboles frutales, especies forestales, medicinales, ornamentales y también espirituales. Las chagramamas disponen de estos cultivos en un ensamblaje aparentemente aleatorio, pero todas las especies tienen intercambios vitales entre ellas. Esta organización define así una ecología propia que se corresponde con el ciclo de la chacra Ushum Purum, el cual comprende los momentos de plantación, crecimiento, así como los momentos de regeneración y descanso de la tierra. Con el tiempo, esta disposición configura una arquitectura muy particular, ¿no? Tres estratos de vegetación que imitan la estructura trófica de la selva. En el estrato superior, las anchas hojas de los árboles maderables y frutales, como los plátanos y las papayas, se extienden ampliamente formando la primera cobertura vegetal que actúa como el primer impedimento a la acción destructiva de las lluvias y el sol. En el estrato intermedio, la yuca, los arbustos de naranjilla, el maní y el cacao constituyen una cubierta relativamente densa y casi uniforme que ayuda a proteger la tierra de los efectos del lavado. En tanto que a nivel del suelo se extiende una alfombra de tubérculos que, al igual que en los bosques primarios, crecen en un ambiente saturado de humedad y rico en dióxido de carbono. En la chacra se han identificado entre 80 y 150 especies, en su mayoría son variedades propias de la selva. Además, solo en este entorno coexisten específicas especies de aves, insectos, mamíferos, anfibios y reptiles menores. Dado que las chacras parecen bosques naturales con altos índices de biodiversidad, el ojo inexperto apenas puede detectarlas en el paisaje. No obstante, la chacra es el resultado de la relación encarnada del cuerpo de las chagramamas con la selva, un compromiso ético a largo plazo con el entorno. Este vínculo alberga, ¿no?, inscripciones, historias, memorias en la propia vegetación viva. Las distancias entre las plantas sembradas, la selección de especies y la forma en que se cultivan reflejan un saber relacional de cuidado mutuo, una memoria encarnada entre el cuerpo de las chagramamas y la tierra que cultivan. De hecho, el espacio-tiempo de la chacra, es decir, sus disposiciones y medidas, hacen referencia directa a los cuerpos de sus creadoras, a sus posibilidades de operación manual y a las formas en que se manejan e incorporan acciones y estímulos a la tierra. En este sentido, la chacra también es un artefacto arquitectónico que deviene del saber corporal. Dicho de otro modo, es un espacio-tiempo encarnado. El tamaño promedio de las chacras es de 17 hectáreas y se extienden entamadas entre diversos pisos altitudinales que cubren áreas mucho mayores. En los límites fijados por el IERAC, que definen el espacio de la chacra, las chagramamas han plantado árboles frutales y maderables que se han convertido en nudos relacionales. La imagen de la chacra aparece así como la de un tejido inacabado en la que siempre hay hilos sueltos para ir tejiendo nuevas relaciones mediante el reconocimiento de la vida humana y no humana. Otra cuestión relevante que me gustaría compartir de la chacra es su multitemporalidad. Aunque a primera vista el cuidado de las plantas pueda parecer una serie de tareas simples y repetitivas, en realidad implica un conjunto complejo de conocimientos y prácticas de cuidado y crianza mutua. La diversidad de especies cultivadas, cada una con sus propios ritmos y ciclos de crecimiento, y la rotación de cultivos representan una gran complejidad que demanda una comprensión de los procesos vitales y las relaciones entre las plantas y su entorno. De ahí que los movimientos de las chagramamas dentro de sus chacras no son aleatorios, sino que responden a una cuidadosa sincronización
de los tiempos de maduración de cada cultivo. Cada chakra mama puede asistir más de una chakra. Al moverse de una a otra, el tiempo de cuidado aparece desdoblado, ¿no? El tiempo aquí no puede describirse como en Occidente, como una sucesión de puntos fijos hacia un horizonte ya planificado y ordenado. Las chakra mamas en sus trayectorias experimentan desvíos afectivos que les permiten en algunos casos a vuelo de pájaro asistir a sus chakras. Las chakra mamas saben que cada chakra representa un momento en el tiempo con sus propias etapas de maduración y relaciones. Las chakra mamas reconocen la existencia de esta multiplicidad temporal, intuyendo qué tiempo le corresponde a cada una. El tiempo aparece así como una dimensión colaborativa. El futuro o Kipapacha no es entendido como un punto ansiado a llegar. Lo que prima es la experiencia corporal en el aquí y ahora, en el tiempo presente, en el Akapacha, para hacer posible un mundo habitable para todos los seres, humanos y no humanos. En suma, desde el punto de vista espacial, la chakra trasciende la imagen de un espacio físico donde se producen alimentos. Se trata de un espacio-tiempo corporificado, fluido e inmutable, como un acto de predación a estructuras y prácticas modernas y estatales. Los límites en un sentido amplio han sido redefinidos a través de un proceso continuo de negociación. Al considerar el entorno como imbuido por diversos seres con sus propias perspectivas, las relaciones y prácticas de cuidado se manifiestan tanto a nivel social como en las interacciones entre seres, sujetos, espíritus, deseos, economías. Por consiguiente, en las chakras las formas no proceden, sino que devienen de la participación mutua entre el cuerpo y la tierra, haciendo explícitas algunas características y posibilidades del entorno. En este sentido, la chakra nos interpela a entender que hay otras arquitecturas, otros espacios-tiempos que incorporan la escala del movimiento, es decir, cuerpos y modos invisibilizados. Como opciones de diseño cheje, lejos de proponer una planificación preestablecida como un modelo único, la chakra nos interpela a poner en relación un conjunto de diversas ecologías socioespaciales. Esto exige un cambio radical de perspectiva y un ejercicio de descolonización permanente de la mirada. En lugar de ver la ausencia de patrones espaciales, la ausencia de ciudad en la selva y sus categorías de estudio, centro, periferia, interior, exterior, público-privado, masculinidad, feminidad, son estos conceptos, los que deben ampliarse, transformarse, metabolizarse, ¿no? La distribución espacial de los árboles y especies forestales, la geometría de los estratos del follaje, la configuración y composición del suelo, así como las sutiles variaciones en el relieve, son formas indicativas, son formas específicas de ensamblajes sociales, registros arquitectónicos que son el producto de complejas interacciones entre el cuerpo y la tierra. Se trata entonces de comprender el significado y el valor no solo local de una reflexión del espacio amazónico, sino su capacidad para contribuir a una renovación del pensamiento espacial temporal, haciendo eco de un urbanismo menor, que se haga y rehaga constantemente. Pues en efecto, no se trata de un narcisismo de las pequeñas diferencias, sino más bien de un antinarcisismo de las variaciones continuas. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernanda, por esta presentación. Y bueno, vamos a continuar ahora con Jesús y Bruno, si quieren. Gracias, bueno, los presento muy brevemente. Jesús Aguilera, licenciado en Filosofía por la Universidad de Sevilla y ha cursado un máster en Estudios LGTB+ en la Universidad Complutense de Madrid. Bruno Montfort es sociólogo por la Universidad Autónoma de Barcelona, traductor e investigador que centra sus estudios en la teoría crítica y marxismos. Muchas gracias a los dos, bienvenidos. Y el título de su presentación es "Y la carne de vino cuerpo, vulnerabilidad, interdependencia y afecto".
Pues bueno, comenzaré primero delimitando un poco, un breve resumen de lo que nosotros vamos a hacer aquí en este rato, que será una breve genealogía política del concepto de vulnerabilidad, que será la parte de la exposición que correrá a mi cargo, y a continuación señalaremos algunas de las que creemos son las problemáticas del uso de este concepto dentro de una determinada terminología de los cuerpos, las problemáticas a nivel político y epistemológico. Pues bien, todos somos vulnerables. Esta afirmación, que en principio podría sonar a una obviedad o incluso a un signo de debilidad, se ha convertido en el centro de intensos debates en la teoría política y la filosofía contemporánea. En la tradición occidental, la vulnerabilidad tendió a asociarse con la fragilidad y el peligro y se la entendió casi siempre en términos negativos. El sujeto vulnerable solía aparecer como víctima potencial, despojado de agencia y en posición de desventaja. Por ello, durante siglos, las sociedades modernas europeas han exaltado el ideal de autosuficiencia y fortaleza individual, tratando de desvincular la vulnerabilidad del ideal del sujeto racional. El vulnerable era siempre el otro, el anciano, el enfermo, el pobre, la mujer, el niño, es decir, todos aquellos grupos considerados inherentemente débiles, mientras que el sujeto universal, el hombre adulto, blanco, burgués, sano, heterosexual, se entendía como invulnerable. Tales ilusiones de invulnerabilidad pudieron sostenerse apoyándose en los preceptos del pensamiento moderno: independencia, autosuficiencia, trascendencia y, por supuesto, individualismo. Aunque estos ideales echaron raíces profundas, el concepto de vulnerabilidad encuentra hoy una amplia acogida en las ciencias sociales y en la agenda de las políticas públicas dentro de un proceso de resignificación y expansión del concepto. En la literatura contemporánea, el concepto de vulnerabilidad se asocia a dos significados principales que a su vez tensionan entre sí. Por un lado, existe un uso descriptivo o sociológico del término. La vulnerabilidad describe la situación de individuos o grupos que, como consecuencia de sus específicas condiciones materiales de existencia, se encuentran especialmente expuestos a padecer distintos tipos de daños o injusticias. Por otro lado, existe un uso ontológico o universalista que busca precisar las consecuencias éticas de una supuesta vulnerabilidad común a los seres sociales para así fundamentar la idea de obligaciones morales recíprocas y una nueva visión de justicia por liberal. Ambos usos del concepto de vulnerabilidad apuntan a significados políticos distintos, mientras que el uso descriptivo sociológico, la idea de una política de vulnerabilidad, puede ser entendida a partir de la importancia de establecer mecanismos de seguridad o protección, derechos en términos jurídicos, que permitan reducir la sobreexposición a riesgos en determinados grupos o individuos. El uso ontológico universalista apunta más bien a una reformulación de los supuestos morales que dan forma a las instituciones políticas y sociales en base a la imagen de una vulnerabilidad compartida. Así pues, en el pensamiento político, la vulnerabilidad se ha afianzado como concepto clave en varios ámbitos. En primer lugar, la vulnerabilidad se emplea como un marco para políticas de bienestar y derechos sociales. La jurista americana Martha Fineman, por ejemplo, ha abogado por lo que ella ha llamado un Estado responsable, esto es, un estado del bienestar cuyo objetivo sea robustecer la resiliencia de la población ante las que se entienden son vulnerabilidades inevitables que nos trae la vida. Además, en el plano internacional, instituciones como la ONU emplean cada vez más evaluaciones de vulnerabilidad social para orientar la cooperación. Por ejemplo, el índice de vulnerabilidad al cambio climático identifica países que requieren apoyo urgente ante los efectos del calentamiento global. También en el campo de los derechos humanos se habla de grupos en situación de vulnerabilidad para referirse a refugiados o minorías étnicas. En segundo lugar, la vulnerabilidad ha articulado también la llamada política de los cuidados y su lema poner los cuidados en el centro, esto es, la propuesta de reorganizar las prioridades estatales, la economía y la política en torno a la provisión de cuidados. Teóricas como Joan Tronto o Virginia Held han llevado a la arena política la consigna de que el sostén de la vida, el cuidado de niños, enfermos, personas mayores y otras comunidades debe ser tan importante como la defensa de un país o su propia infraestructura. En América Latina, países como Argentina, Uruguay y Costa Rica han impulsado sistemas nacionales de cuidados inspirados en esta idea. Y aquí, en Europa, en España, llegó a crearse un Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 que aborda el tema de los cuidados. De este modo, como puede observarse, la noción de vulnerabilidad está presente detrás de políticas como licencias de maternidad y paternidad más amplias,
servicios de guardería y la asistencia para ancianos, etc., aunque no siempre se nombre de manera explícita. En tercer lugar, varios movimientos sociales contemporáneos han centrado o centran explícita o implícitamente sus reclamos en torno a esta misma idea de vulnerabilidad. El movimiento feminista, por ejemplo, con el Me Too o Ni Una Menos, denunció la vulnerabilidad de mujeres ante la violencia sexual y de género, exigiendo tanto cambios culturales como institucionales para que éstas dejasen de ser vulnerables en espacios donde deberían estar seguras, el trabajo, la calle o el hogar. Movimientos antirracistas, reavivados por Black Lives Matter, sostienen que las personas negras viven en una situación de vulnerabilidad constante frente a la brutalidad policial y un sistema que no valora sus vidas. También activismos por los derechos de personas con discapacidad reivindican la autonomía, pero también han adoptado el llamado orgullo de la vulnerabilidad. Por ejemplo, la teoría CRIP propone aceptar la dependencia y la vulnerabilidad como una condición humana que la sociedad debería acomodar, pero no eliminar. Incluso otros movimientos pro democracia en régimen autoritario, como por ejemplo las protestas en Hong Kong en 2019 o en Bielorrusia en 2020, hablan de cuidados, hablan de ciudadanos que arriesgan su vulnerabilidad corporal, esto es, se enfrentan a detenciones o se exponen a una violencia, en tanto representantes de un llamado coraje vulnerable. Aquí tenemos también a la famosa imagen de la mujer de rojo rociada con gas lacrimógeno en Turquía en 2013, o el hombre del tanque, que se volvió también internacionalmente famoso por ser grabado y fotografiado en una plaza de la República Popular China frente a unos tanques. Como podemos observar, el concepto bisagra de vulnerabilidad está siendo hoy foco de importantes cuestionamientos que guardan relación, sobre todo, con el posible significado y pertenencia de una política de la vulnerabilidad. Esto es, con el problema de si con la utilización de la idea de vulnerabilidad en tanto herramienta para criticar la sobreexposición a daños e injusticias por parte de determinados grupos, no se corre al mismo tiempo el riesgo de consolidar la desarticulación de sus posibilidades de agencia política en nombre de sus necesidades de protección y cuidado paternalista, así como el riesgo de legitimar un anhelo de seguridad aún a costa de la propia autonomía. Este último es precisamente el posible peligro de la política de la vulnerabilidad que tanto Bruno como yo queremos destacar hoy aquí. Ambos creemos que elevar la vulnerabilidad a un hecho ontológico primordial, algo así como la condición humana en tanto seres corpóreos es ser vulnerable, puede despolitizar cuestiones centrales, pues si todos somos, en esencia, igualmente vulnerables, se corre el riesgo de naturalizar sufrimiento y violencia que en realidad están distribuidos de forma desigual. Como indicó la crítica estadounidense Marina Bismuth, en el discurso de la vulnerabilidad y su terminología del cuerpo, se tiende a omitir la cuestión de cómo y por qué se producen y median tales cuerpos vulnerables, y esta fragilidad, aislamiento y sufrimiento llegan a convertirse incluso en una plenitud ética. Tanto Bruno como yo creemos que el repliegue de lo político hacia lo ético podría dejar fuera el análisis de producción de vulnerabilidad. Creemos que es preciso entender el cuerpo no como un punto de partida ontológico, sino como el resultado histórico de procesos materiales muy concretos. El cuerpo vulnerable, frágil, aislado y sufriente no ha caído del cielo. Es el cuerpo producido por las condiciones de precariedad, individualismo y violencia sistemática de nuestra era. Hablar del cuerpo en abstracto, de lo somático, borra el hecho de que bajo el capitalismo la manera en que se reproducen y mantienen la vida orgánica, es decir, los cuerpos, está tan entrelazada con la reproducción del capital que son prácticamente lo mismo. Esto significa que los cuerpos, su existencia, su mantenimiento, su energía, son consecuencia de cualquier producción social y el producto de determinadas relaciones sociales históricas. Durante las últimas décadas, muchos discursos han reivindicado que la política debería atender al cuerpo. El cuerpo se ha convertido en el lugar desde el que toda política habría de comenzar, lo cual podría sonar ciertamente radical, pero paradójicamente estos mismos discursos han dejado de problematizar el propio concepto de cuerpo, que se ha tornado como algo dado, incuestionable y unitario. Bruno y yo creemos que deberíamos seguir preguntándonos qué entendemos por cuerpo, qué cuerpos importan, cuáles son dignos de cuidado y cuáles no, y cómo se produce la vulnerabilidad. Al fin y al cabo, la vulnerabilidad es también un resultado de la historia y no debemos atribuirle un carácter primario, ahistórico, es decir, elevarla a categoría ontológica. Asimismo, creemos que estos discursos contemporáneos, en su búsqueda de autenticidad, recurren al cuerpo sufriente como un hecho innegable, inaugurando así lo que creemos que es un nuevo realismo corporal, que conlleva el riesgo de una pseudoconcreción.
Teorías como la teoría del afecto, la fenomenología, el poshumanismo, incluso los nuevos materialismos, por ejemplo, proclaman ir más allá de determinadas abstracciones para centrarse en lo concreto del cuerpo. Sin embargo, esta supuesta concreción resulta a veces engañosa. Como también señaló Goldsmith, hablar del cuerpo vulnerable puede dar una falsa sensación de inmediatez que podría pasar por alto la abstracción real que organiza la vida social, las estructuras económicas y de poder propias del sistema de producción capitalista. En otras palabras, ciertas teorías prescinden de la abstracción en aras de una retórica de lo corporal concreto, sin percatarse de que lo verdaderamente concreto son las relaciones sociales históricas, de clase, de género, de raza, etc., que producen las condiciones materiales de esos cuerpos, es decir, la constitución histórica de aquello que llamamos cuerpo. Vale, muchas gracias. Yo me voy a centrar en estos dos últimos aspectos más en profundidad. Vale, las últimas décadas han atestiguado la emergencia de una gramática articulada alrededor de varios conceptos como vulnerabilidad, cuerpos y cuidados, cuyo valor heurístico radicaría precisamente en hacer visibles todos aquellos aspectos que, como bien ha dicho Jesús, quedan excluidos y devaluados de forma sistemática por el capital. En tanto elementos faltados o excluidos, la demanda de reconocer el papel de los cuidados y el carácter interdependiente y vulnerable de la sociabilidad humana se han convertido en dos axiomas desde los que formular una propuesta política de transformación social radical. Sin embargo, esta gramática no ha sido adoptada exclusivamente por agentes políticos con una genuina voluntad de transformación social. Por poner un ejemplo local, en el Plan Director de la Policía Municipal de Madrid de 2016, llamado Madrid, Ciudad de los Cuidados, y aprobado bajo el mandato de Manuela Carmena, se puede leer, cito: entendemos que la responsabilidad de cuidar se encuentra no solo en las familias y en las instituciones, sino también en la comunidad social. Proteger es una manera de cuidar, y ahí, por seguir con el ejemplo, la tarea de la Policía Municipal, en su articulación con las instituciones y el entramado comunitario, va a ser crucial. Cierro cita. En esta segunda parte de la ponencia, nos gustaría problematizar la proliferación de la terminología de los cuerpos, el giro hacia la vulnerabilidad y la interdependencia de los cuerpos, tanto en términos políticos como epistemológicos. En primer lugar, en la gramática descrita, el reconocimiento de la vulnerabilidad se torna una máxima de carácter ético, que opera como base práctica para la acción política, evacuando de esta forma la reflexión estratégica y las mediaciones organizativas, así como los elementos conflictuales, para centrarse exclusivamente en la minimización del daño, es decir, en conseguir una mejor administración biopolítica de las poblaciones abandonadas o desechables. La cuestión de cómo se producen y se mediatizan los cuerpos es sustituida por un reconocimiento del aspecto ontológico de la vulnerabilidad de estos mismos cuerpos. La precariedad o la vulnerabilidad operan como metacategorías que agrupan de forma ética a grupos dispares y que solo a través del reconocimiento de su interdependencia y la dramatización de una vulnerabilidad compartida se pueden dar las condiciones de posibilidad para una acción política coordinada. En este sentido, la propuesta de la vulnerabilidad como categoría que agrupa a cuerpos dispares bajo una misma condición aborda un viejo problema dentro de la práctica social revolucionaria, es decir, el problema de la composición del sujeto. Sin embargo, la extensión de la vulnerabilidad a todo cuerpo produce un repliegue de lo político al campo de la ética, eliminando toda mediación organizativa a través de la cual lograr la unidad y la misma constitución del sujeto de lucha. Lo que parece subyacer tanto a la movilización radical del lenguaje de los cuerpos, así como su articulación institucional, es una interiorización de la biopolítica como modalidad de gobierno de las poblaciones en tanto entidades biológicas. El concepto de biopolítica, desarrollado por Foucault, vuelve inteligibles las relaciones entre la economía y las capacidades vitales, lo que bajo el capitalismo adopta la forma de fuerza de trabajo según Marx, como el núcleo sobre el cual opera de forma diferenciada el Estado secular moderno. Siguiendo a Goldsmith, podemos decir que la terminología de los cuerpos se limita a un reconocimiento de esta situación. Sí, somos cuerpos y no queremos ser gobernados así, en vez de prestarse a una historización específica de la producción diferencial de estos cuerpos a través de distintas modalidades de gobierno. Este es un elemento que, por ejemplo, sí que encontramos en la obra de Foucault, por ejemplo, cuando explica la valorización del cuerpo como un elemento ligado al ascenso de la burguesía en el siglo XVIII. Esta falta de especificidad analítica que acompaña esta terminología de los cuerpos es un elemento presente, por ejemplo, en la obra de autoras como Judith Butler. En Cuerpos aliados y lucha político, si bien es cierto que se reconocen los efectos de la ofensiva neoliberal emprendida contra los servicios públicos y las infraestructuras que sostienen la vida, no se procede a una contextualización histórica y social de esta misma tendencia.
Esta falta de contextualización sociohistórica de las condiciones en que se desarrolla la acumulación de capital en el presente, con un crecimiento de superpoblación a ojos del capital o una escalada en las tensiones bélicas, por ejemplo, se traduce en un alto grado de ambigüedad política. El reconocimiento del carácter vulnerable de la sociabilidad humana y la llamada a los cuidados es convertida en una máxima ética desde la que justificar proyectos políticos tan dispares que van desde una valorización de los cuidados, poner la vida en el centro, a un lavado de cara de la policía para enmascarar su carácter represivo. La propuesta de crear las condiciones para vivir una vida más digna y más vivible y luchar contra formas de precariedad impuestas se resuelve en la misma puesta en escena de los cuerpos y su vulnerabilidad compartida. La evacuación del plano antagonista conflictual de la reproducción social es convertida en una política de la gestión, administración o minimización del daño producido a determinados cuerpos, un movimiento que creemos propio de un marco liberal. En segundo lugar, la tendencia a analizar el ámbito de lo social y la posibilidad de lo político a partir del cuerpo y su vulnerabilidad denota una inclinación hacia lo concreto, hacia la inmediatez de la experiencia de aquello vivido, que se codifica en términos éticos en detrimento de un análisis de la materialidad de las abstracciones sociales que organizan nuestro presente, siendo la forma de valor quizá la más destacada de todas ellas. Nos gustaría proponer que el léxico de los cuerpos moviliza lo que Marx denomina una mala o una simple abstracción, es decir, una categoría analítica que parece autoevidente y que es incapaz de generar formas de intervención analítica que se muevan en distintos planos de abstracción. Si Adorno proclamó ya que la crítica a la ideología tenía que convertirse en crítica del lenguaje, lo que encontramos en la movilización de la terminología de los cuerpos es una naturalización de la segunda naturaleza como dominación, que niega el doble carácter del propio concepto, es decir, su carácter histórico y natural. Lo somático es inmediata e indeterminadamente político, rechazando cualquier tipo de mediación en favor de una resistencia inherente de los cuerpos a condiciones socialmente impuestas. La generalización de la vulnerabilidad como condición ontológica y no mediada de los cuerpos opera como un universal abstracto. El cuerpo movilizado como abstracción simple y como unidad básica de lo político va ligado a sí mismo a un concepto histórico de necesidades, como un elemento invariable y no negociable, cuyo estatus ético es igualmente invariable y no negociable. La materia natural deja de corporizar la historia, un alejamiento de la postura de Judith Butler en sus anteriores trabajos, para convertirse en un elemento invariable y compartido, que devendría la base de una política de la vulnerabilidad. Y para concluir, creemos que la no identidad o la relación de negatividad entre las condiciones sociohistóricas y los cuerpos que la habitan, el motor de la intervención política, es positivizada y codificada en términos éticos, haciendo emerger como horizonte político la gestión de la miseria producida por el capital. La posibilidad de trascendencia del capital en términos concretos es negada en favor de una inmanencia que no es otra cosa que la inmediatez del cuerpo vulnerable escenificada en su reunión en el espacio público. Gracias. Muchas gracias a Jesús y Bruno. Y tenemos ahora el turno, la participación de David Morocho. Lo estoy diciendo bien, ¿no? Sí, gracias. Que es arquitecto, investigador y es investigador doctoral en la Universidad Politécnica de Valencia. Él nos va a presentar la comunicación titulada La Casa Amazónica como proyección del cuerpo, relaciones ontológicas entre hábitat y naturaleza. El micrófono. Ay, Digo por la gente que está en línea. Gracias. Bueno, muy buenas tardes con todos. Gracias por la invitación, la acogida en este congreso y sobre todo porque mi profesora de teoría en la Escuela de Arquitectura de Ecuador fue quien me hizo la invitación a este congreso, con lo cual estoy muy encantado de poder compartir este momento no solo con ustedes, sino también con mi profesora. Bueno, yo hice esta tesis, estoy a punto de defender una tesis doctoral respecto a la casa amazónica en la cultura Shuar y Achua. Entonces, un poco quería compartir con ustedes cómo fue el proceso metodológico de vinculación hacia una cultura a pesar de vivir en Ecuador, considero que también hay que intentar topar estos temas con mucho respeto porque
pues soy mestizo, no soy indígena, pero por ello también he tenido una acogida por parte de las comunidades bastante grande. Entonces creo que también vale la pena agradecer y mencionar todo el conocimiento de las comunidades Shuar y Achuar. Bueno, igual como mi profesora también tocó el tema de la Amazonía, en mi caso me centro no en los quichuas sino en los Shuar y en los Achuar, que están ubicados en la zona un poco más sur del Ecuador, pero también forman parte de este macrocosmos de lo que es la Amazonía. Entonces, lo que sí me gustaría recalcar es que cada uno de estas pintas de diferente matiz nos denotan una cosmovisión completamente diferente y completamente propia de cada comunidad, con lo cual la casa es un artefacto que sirve como mediador entre una relación social, la cultura y también el entorno. Por eso la casa es el resultado de estas relaciones, con lo cual es un tema exquisitamente rico para poderlo estudiar. Este es uno de los ejemplares con los que pude fotografiar. Para un poco describir el territorio, el territorio Achuar está completamente lejos del territorio Shuar, por ende únicamente se puede acceder por medio de avioneta o varias horas en canoa. Son cabañas de grandes dimensiones en donde la relación espacial es bastante peculiar, porque no solamente representa en forma y desde una forma más física, sino que también representa como una proyección corporal tanto del hombre como de la mujer. El proceso se denota un poco en cuanto a la recolección de datos con las comunidades. Entonces, el yo poder hablar con ellos desde una forma horizontal me ha propiciado el material para yo poderlo evaluar, analizar desde mi perspectiva como arquitecto y luego poder un poco también mostrar resultados directos con ellos y poderlos presentar como una información científica. Primero quisiera comenzar hablando sobre las necesidades humanas y cómo el proceso ha ido variando en cuanto a algo más jerárquico, hablando de una pirámide en donde ciertas necesidades biológicas y fisiológicas parten desde una primera línea, en donde satisfechas nuestras necesidades más básicas es cuando nosotros podemos trascender al siguiente nivel, llegando así hasta un desarrollo personal y centrándonos en un tema mucho más incluso espiritual, si se podría llamar. Esto por una parte, que es lo que menciona Maslow, pero por otra parte quería también enfocar que este proceso ha ido un poco abriéndose en cuanto a lo que menciona Balsinet, en donde no hace falta cruzar ciertos procesos para poder ir al siguiente. Entonces aquí es cuando aparece, se rompen las barreras para poder seguir al siguiente paso. Yo necesito satisfacer la primera necesidad, entonces aquí la mediación sociocultural rompe esta frontera, diluyendo un poco esta barrera, ¿no? En donde no hablamos de una necesidad física únicamente, sino también de una necesidad mucho más relacional. Y aquí quisiera citar a De Escola y Viveiros de Castro, quienes siguen la línea de Levi-Strauss, en donde mencionan que tanto lo humano como lo no humano se desarrolla de una forma social, de una manera equitativa y horizontal. Entonces no hablamos del entorno desde esta perspectiva occidental, en donde lo ponemos en una categoría no de cuidado, un cuidado como afectivo, sino desde un cuidado medioambiental, como apartándolo un poco en dos cosas separadas. En las culturas amazónicas esto no existe, entonces es una forma más horizontal, con lo cual es muy interesante poder entender cuáles son estas relaciones. También quisiera mencionar que en las culturas indígenas de la Amazonía existen varios rituales, varias ceremonias, en donde el consumo de ciertos alimentos y ciertas bebidas se convierten en algo mucho más trascendental.
Entonces hablamos ya no de una necesidad fisiológica, sino de una necesidad donde es mucho más social. Por ejemplo, esta imagen es de un estudio etnológico del siglo pasado, cuando uno de los misioneros intentó documentar todo lo que podía ver, y aquí es cuando a las 4 de la mañana comienza el día con la bebida de la guayusa, en donde ellos interpretan y entienden los sueños de cada uno y pueden entender qué es lo que está sucediendo en su entorno y poder resolver también conflictos, que es lo que está sucediendo hoy en día. Es un rito que, al ser muy cotidiano, también representa una relación dinámica con nuestro entorno, tanto a los miembros que corresponden a la casa como también a otros seres, ¿no? Y luego ya también nos podemos ir hacia la bebida de la ayahuasca o otras bebidas alucinógenas en donde se involucra una parte espiritual mucho más profunda. En este caso es la preparación del que le llaman natem, o sea, la ayahuasca, en donde consiste en un proceso social donde se involucra a toda la comunidad y también se intenta realizar un vínculo con lo espiritual y con seres que están se muestran en diferentes formas, diferentes cuerpos, como lo pueden ser los ríos, como lo pueden ser los bosques, y que muchos de estos ritos se desarrollan en cascadas, en sitios como que ellos consideran importantes. Entonces me gustó este mapa en donde se puede ver la relación de las comunidades. Esto es un mapeo de los centros misioneros del siglo pasado. Sin embargo, se puede ver que cada uno de estos puntos se relacionan por ríos. Entonces es normal que deban haber este tipo de relaciones que trascienden no solamente un espacio físico o que lo entendemos nosotros como algo habitable, sino que trasciende a algo directo con la naturaleza. Bueno, luego de que llegaron los misioneros, los estilos de vida cambiaron, pues ya no tienen estilos de vida meramente nómadas y ya no están en conflicto entre familias, sino que ahora se generan otras nuevas sinergias en donde el sedentarismo se asienta y las casas, por ende, se agrupan de una forma comunitaria y ya no familiar e individual como lo era antes. Sin embargo, me parece muy interesante ver los registros fotográficos de cómo se decoraban sus cuerpos para la realización de estos ritos. Entonces, aquí quisiera detenerme brevemente en el contenido sobre la corporalidad. En muchas de las culturas amazónicas, el cuerpo también es un medio relacional, no una mera biología. Es habitual donde estos rituales de los que mencioné se adornen con plumas, pigmentos, máscaras. Estas transformaciones no son únicamente decorativas, sino que también se acercan y se vinculan a otro tipo de seres, especialmente los no humanos, adoptando atributos que con el tiempo y el espacio se pueden vincular de una forma única. Entonces, por ejemplo, el vestirse o adornarse con plumas, para ellos es poder conseguir atributos que estas figuras pueden propiciar en ciertos momentos de la vida. Entonces, se pueden relacionar con la oralidad que tienen ellos, los mitos. La casa se puede entender y puede interpretarse desde muchas perspectivas. Entonces, ellos tienen como varios mitos en donde se hereda las historias que cuentan un poco estas relaciones. Entonces, Arutam, que es como el que está omnipresente y se presenta en varias formas en la naturaleza, es un ser con el que se puede poner en contacto mediante estos ritos. Y es aquí cuando la casa y los espacios comienzan a ser un artefacto que puede vincular estas relaciones humanas, pero también no humanas. Aquí tenemos un espacio que ya un poco ha transmutado, en donde la casa ya no tiene únicamente un espacio dividido para el hombre y otro para la mujer. Entonces han habido como otros espacios que se han generan nuevas piezas, nuevas formas, en donde muchas de las veces la cabaña se convierte
en un tema de confort térmico. Entonces, si estoy ahí durante todo el día y tengo mi casa cerrada para la noche, para poder dormir, entonces se pierden también otras formas especiales de poder relacionarnos. Aquí se puede ver un poco de los mobiliarios, en donde ellos representan una jerarquía. Estas piezas están ubicadas para poder dar cierto atributo a una persona en concreto, que también se utilizan en las asambleas para poder denotar cierta relación de jerarquía. Y de la misma forma se puede ver plasmado este tipo de elementos que no únicamente están en el mobiliario, sino también en su oralidad y en sus mitos. Yo entrevistaba a uno de los abuelos que me pudo contar un mito de la casa Achuar, en donde se vinculan estrellas, se vinculan monos, donde uno no entiende precisamente cuáles son estos vínculos, pero si luego te lo explican, en realidad está plasmado en la casa. Y también es una forma de manual en donde se puede heredar el conocimiento de cómo construir la casa de generación en generación. Entonces, el mito no es únicamente un cuento, una narración estática, sino es dinámica, que también va cambiando y resulta trascendental poder conservar este tipo de patrimonio. Aquí podemos ver un poco más estas decoraciones, en donde no solamente representa una acogida o una bienvenida, sino también un sistema de parentesco y de relación social de los miembros de la familia, pero también con un visitante. Entonces tú llegas y te ofrecen chicha, te dan la bienvenida, pero como un símbolo de poder establecer una relación contigo y poderte dar la bienvenida. Asimismo, no podemos, lo que me llama mucho la atención es que las separaciones de paredes, a diferencia de ciertas comunidades que están más cercanas a los sitios coloniales, existe un cerramiento mucho más hermético, pero donde hay una liberación como más flexible, estas barreras casi que no están. Entonces, casi que podrías decir que aquí puedes entrar por donde sea, pero en realidad no. También hay un protocolo muy estricto en donde tú accedes por la parte masculina y tú eres un visitante que puede hablar con el hombre, ¿no? Sin embargo, la mujer tiene su parte que es mucho más íntima, en donde son roles que no funcionan de una forma diferenciada o jerárquica, sino que ambas partes tienen el mismo peso y la misma importancia. Sin embargo, los cambios que se pueden ver hoy en día ha ido transmutando las formas, pero también los espacios. Bueno, esto es por la noche, a primera hora a las 4 de la mañana, cuando se toman la bebida de guayusa, en donde tú hablas con ellos y puedes un poco interpretar y entender que soñaste, porque ellos creen que a través de los sueños es donde se presentan estos seres no humanos. Aquí es cuando un poco diagramé la relación de la parte femenina, que es el Ekent, y la parte masculina, el Tankamas, y Gea significa casa. Entonces esta parte se relaciona con las huertas, se relaciona con los bosques y se relaciona con un mundo mucho más grande, que en este caso es la Amazonía. Y aquí he podido traer unas cuantas fotografías de estas relaciones, estos vínculos del mito, en donde, por ejemplo, la forma en la que las uniones del techo representan el pico de un ave, o los techos representan también las alas de un ave depredadora, o de la misma forma las paredes tienen una forma de lanza como a manera de seguridad, pero también hacen alusión a seres mitológicos como las tortugas, que es un animal que está presente en los ríos y por ende tiene mucha presencia en la parte mitológica. Y aquí un poco he resumido estos puntos que hacen referencia al cuerpo humano, pero también ponen en relación la casa. Entonces casi que se puede entender una proyección física relacional del cuerpo, en donde, por ejemplo, los herramientas se relacionan como si fuesen las costillas, o las columnas se relacionan como si fuesen la parte ósea del cuerpo humano. Entonces,
Bueno, no me da tiempo a explicar esto, pero aquí sí que se puede ver esta relación de género, en donde está la parte mitológica del cielo y la parte de la tierra, una parte que es más relacionada con la depredación y otra parte más con la horticultura, entonces una parte más masculina, otra femenina, pero también una parte más andrógina, como es los ríos. Entonces hay muchos mitos relacionados con el río que están relacionados con la sexualidad, con el cuerpo, y con seres mitológicos que hacen alusión no específicamente a un ser masculino o femenino, sino andrógino. Y vemos, aún se mantiene el rol de la mujer, como está este cuidado del que mencionaba en la mesa anterior. Por ende, el rol de la mujer aquí no se entiende como menos o como más, sino que cada uno tiene un rol importante. Sin embargo, el capitalismo ha propiciado nuevas sinergias en donde se ha desequiparado este trabajo, ya no es equitativo. Entonces la mujer, además de resolver los labores de la casa y del cuidado de la familia, también tiene que participar en la parte productiva en la que no tenía que desarrollar antes. Productiva me refiero en donde antes eran casas, eran terrenos pequeños y ahora tienen que satisfacer una capacidad productiva mucho más grande, abastecer a una comunidad que antes no lo era, porque iban moviéndose de una forma mucho más orgánica. Y bueno, ya para terminar quisiera dejar una reflexión. En un mundo donde la arquitectura suele pensarse en términos funcionales y productivos, las casas amazónicas nos invitan a pensar otras formas de habitar, formas más sensibles, más integradas, más vivas, más afectivas. Por ende, quiero lanzar la pregunta: ¿qué sería del mundo si sintiéramos afectos, si profundizásemos en afectos y vínculos con nuestro entorno? La explotación, el pensamiento antropocéntrico, la globalización, ¿serían aspectos iguales a los que vivimos hoy? Muchas gracias. Muchas gracias, David. Vamos ahora a escuchar a nuestra última ponente de esta mesa. Es Cecil. Cecil es una investigadora camerunesa. Su activismo le ha llevado al voluntariado para ayudar a las poblaciones invisibilizadas y las mujeres específicamente. Y bueno, actualmente es voluntaria en Médicos del Mundo Madrid en el programa de mutilación genital. Además se dedica a la alfabetización de las mujeres migrantes. Bueno, ella es doctora en Filología Comparada Hispánica. Muchas gracias. Vale, buenas tardes a todos y muchísimas gracias por... ¿Ahora sí? Sí. Vale, y muchísimas gracias por la oportunidad de hablar más o menos de los espacios africanos. O sea, en Afro yo pongo específicamente mi entorno de vida, ¿no? O sea, África sin generalizar, como se suele decir. Vale, de manera sencilla, como podéis ver, voy a hablar de afectos y cuerpos equivocados, aunque no existen cuerpos equivocados en los espacios topofóbicos afro. De manera sencilla también tenemos aquí como una introducción que voy a presentar el espacio y filosofía desde un enfoque universalista. Y en este término universalista yo pongo más un enfoque afrocéntrico y pues voy a hablar de la filosofía, porque yo pienso que si existe una filosofía universalista también tenemos que poner un poco de África dentro, ¿no? Que hemos sido un poco como marginalizados en la filosofía. Así que, y después de los espacios topofóbicos afro, de los cuerpos equivocados y de los espacios afro, los aspectos y afectos, yo quería decir afectos y efectos sobre cuerpos equivocados, y la literatura afro como herramienta de visibilidad. Yo intento no poner un poco más mi lado de filóloga, pero siempre resalta. Bien,
A modo de introducción voy a decir que hoy el cuerpo y el espacio son dos conceptos que podemos considerar como clave, ¿no? Para entender las interacciones, o sea, cómo nuestras identidades se construyen y se configuran. La época medieval, en esa época el cuerpo era como una prisión, era una carga. Y también, pero hoy en día vemos el espacio y el cuerpo de manera totalmente distinta. Y el espacio afro en mi espacio. Tenemos como una filosofía propia, una cosmovisión casi similar a la de David, ¿no? Donde creemos también en otros cuerpos que pueden venir, que sea en el sueño o durante ¿cómo decir?, iniciaciones y todo, o sea que me reconozco más con tu cultura, donde el cuerpo y el espacio son materialidades. El cuerpo se entiende como un lugar de placeres, de dolores, de belleza, de fuerza, de debilidad, de enfermedad, de muerte, pero también de conexión con otras entidades, o sea, estas identidades, o sea, que sea la serpiente, todas las fuerzas que podemos tener de la selva, ¿no? Y en ese análisis entendemos el cuerpo en el espacio desde los papeles antropológicos, simbólicos y espirituales. El cuerpo y el espacio son claves para entender el funcionamiento de una sociedad, en este caso preciso la sociedad africana, sin caer en la generalización, como yo decía. Por lo tanto, en esta reflexión desde una perspectiva que yo tengo también el derecho de inventar las palabras, ¿no? Afro-filosofo-centrada, postcolonial, decolonial y descolonial, universalista, iremos plasmando la conceptualización de los espacios topófobos. Hablaremos de la categorización binarista y la imposición de una realidad donde destaca la negación lingüística y social de algunas corporalidades. Bien, aquí tenemos una foto de hombres con cuerpos, ¿no? Y destaca aquí como el cuerpo y los roles de género. Y en muchos países africanos la circuncisión se considera como un paso muy importante para convertirse en un verdadero hombre. En la sociedad FAM, que podemos tener en Gabón, Camerún, Guinea Ecuatorial, por ejemplo, y que es la etnia de mi madre, el cuerpo condiciona los roles o papeles a cumplir. O sea, el hombre tiene que saber cazar desde su espacio. Si es el espacio urbano, hay otros roles. Si es el espacio, decimos un poco rural, tiene que saber cazar para poder nutrir su familia. Tiene que ser viril, o sea que si no tiene hijos es un problema también. Y el escritor Gonzalo Abaja explica que hay un patrón para niños y niñas en su obra que tenemos aquí, yo creo, ¿no? Sí, lo rarito que eres. Y seguimos con los cuerpos, o sea, ahora estamos con estos cuerpos que son así como más, que tienen la facultad de transgredir, pero cómo se perciben estos cuerpos en los espacios afro, o sea, el cuerpo como un vehículo para la imposición de fuerzas sociales, políticas y económicas, individuos y todo eso. Y estas dos fotos, sobre todo esta de Muguli, me habla mucho porque el cuerpo de la mujer lesbiana, cómo es vista, el cuerpo de la mujer trans, cómo lo percibimos en nuestros espacios, y es de eso que voy a hablar. O sea, estos cuerpos que molestan a la gente y tienden a ser invisibilizados en el discurso. Bien, también tenemos aquí otros cuerpos, y es que esta artista permite que haya como una visibilización de estos cuerpos totalmente denegado, ¿no? En estos espacios. Vale. Según Preciado, el cuerpo es puramente construido y al mismo tiempo enteramente orgánico, y consecuentemente escapa a las falsas dicotomías metafísicas entre el cuerpo y el alma, la forma y la materia. El género se parece al dildo, porque los dos pasan de la imitación. Su plasticidad carnal desestabiliza la distinción entre lo imitado y el imitador, entre la verdad y la representación de la verdad, entre la referencia y el referente, entre la naturaleza y el artificio, entre los órganos sexuales y las prácticas del sexo. El género podría resultar una tecnología sofisticada
sofisticada que fabrica cuerpos sexuales. Esta cita me habla mucho, pero es que esto es una definición del cuerpo desde una mirada totalmente eurocéntrica, porque en mi entorno el cuerpo y el alma son uno. Bien, como el espacio, ya que tenemos que tener un espacio para existir, los cuerpos necesitan un espacio. Y Christine Chavaillon, lo voy a decir en francés porque mi cerebro es muy francés, hablando del espacio, déclara que l'espace est puissamment codifié, symbolisé pour servir à la construction de nos mondes sociaux. O sea, que necesitamos el espacio para poder codificar, simbolizar y construir los mundos sociales, ¿no? En otros términos, el espacio es la estructura que impacta y determina la actuación de los protagonistas. Y a ese respecto, Lefebvre dice que el espacio tiene dos extraños efectos y sigue aclarando que desencadena los deseos. Y yo pongo aquí en rojo, porque es mi reflexión, de libertad. O sea, tenemos en estos espacios deseos de libertad, de reconocimiento, de visibilidad, de aceptación, de protección social y de tolerancia. Aquí estoy hablando precisamente de estos cuerpos no heterosexual que no tienen ni la libertad de expresarse ni el reconocimiento en los espacios totalmente tradicionales que tenemos en África, ¿no? Y tienden a ser totalmente invisibilizados. En el cuadro de este análisis, el espacio debe entenderse desde una axiología propia a las culturas africanas y desde el tabú. Una axiología que permite entender por qué algunos cuerpos son rechazados, ya que considerados como equivocados, improductivos en este espacio. Pues en África, cada cuerpo tiene un papel con una finalidad sexual de procreación. De ahí la visión despectiva que se tiene de la homosexualidad y todos los cuerpos de la periferia, y eso desde el colonialismo. Para mí esa palabra desde el colonialismo es muy importante, porque antes de la colonización no había esta separación, no había este rechazo hacia la homosexualidad, la transexualidad y todo eso, no existía. O sea que cuando los blancos vinieron, hubo como una imposición de nuevas religiones judeo-cristianas que han así dividido todo lo que tenemos hoy. Y seguimos con este heteronacionalismo que no existía en las sociedades africanas antes. Un espacio donde el patriarcado como ideología dominante opera como un aparato represivo, que tienen como objetivo preservar cierta homogeneidad monosexual y una corporalidad normalizada. La sexualidad, en cuanto a herramienta de construcción identitaria, puede ser influenciada por otros factores como la religión, la cultura, la tradición, costumbres, el contexto, lo biológico, lo psicológico, lo social, lo económico, lo político, la ética y la historia. O sea que en África todos estos factores existen, pero el contexto tiende a privilegiar la mismidad entre cuerpo, género y sexo. O sea que si eres un hombre tienes que tener una mujer, la mujer tiene que dar a luz, una mujer que no da a luz, por ejemplo. Es también un problema porque la maternidad tiene otro papel social. Este desencadenamiento que provoca el espacio lo comprobaremos con la búsqueda de espacio seguro por parte de las personas que tienen cuerpos considerados como equivocados en espacios afro. Aquí estoy precisamente hablando de los exilios que vienen debido a que como los espacios son muy violentos y todo por lo que podemos imaginar, tienen que buscar otros espacios donde hay más seguridad. El heteronacionalismo espacial vigente se convierte en afrotopos, ¿no? Nos parece importante mencionar que dentro del universalismo filosófico hay que aceptar las especificidades de la filosofía o literatura africana, que reconoce, como decía David, otras realidades, o sea, otros seres humanos que pueden interactuar con nuestras almas, nuestros cuerpos, o sea, categorías e instituciones sociales imposibles de explicar simplemente a base de las dicotomías de género occidentales, ¿sabéis? Buena muestra de eso es el caso de las Obanje, que tenemos por ejemplo en la etnia Igbo en Nigeria, y de las Chonas, o de las hijas masculinas o esposos femeninos de la sociedad Igbo
analizados por la antropóloga Ifi Amadou. Y las chonas y las Obanje, si tenéis un poco de curiosidad, vais a ver que en este caso de chona y de Obanje no hay género, no existe totalmente. Y es así que se presentaba África antes, o sea, respetando la sexualidad y el género de cada uno, sin que haya esta violencia que tenemos hoy en día. El espacio topofóbico. Desde la etimología se entiende de manera sencilla como un espacio que nos puede generar miedo. Significa literalmente miedo al lugar. Por lo tanto, de manera sencilla, es un lugar que genera rechazo, incomodidad, miedo de las personas que lo habitan, visitan o transitan. Los espacios topofóbicos pueden ser físicos o simbólicos, con la especificidad de generar malestar, exclusión, miedo, violencia hacia ciertos cuerpos o identidades. Los países donde hay leyes que penalizan, por ejemplo, como Nigeria, Sudán, Uganda, Guinea Ecuatorial, Camerún, claro, mi país siempre está dentro de esta lista. Gambia, Somalia, Tanzania, la homosexualidad son principalmente espacios topofobos, sea para los cuerpos como para las identidades que nos cumplen con las normas binaristas. Estos espacios pueden ser espacios públicos, o sea, ciudades, barrios, bares, discotecas, parques, calles, institutos secundarios como primarios, o sea, también universidades como privados, porque también las violencias suelen empezar desde la casa familiar y las casas de alquiler. He elegido el caso de Jennifer. Aquí tenéis su foto, porque el 5 de abril fue matada. Es una mujer trans en Costa de Marfil, para mostrar la importancia que tiene el cuerpo, ¿no? en estos espacios. En los espacios topofobos, las personas con identidades y sexualidades no heterosexuales, los cuerpos que no respetan su género, son objeto de señalamiento. Por lo tanto, estos espacios se convierten en espacios peligrosos según la teología vigente en espacio en cuestión. Se convierten por lo menos en espacios de estigmatización, espacios de rechazo, espacios de deshumanización, espacio de intolerancia, espacio de discriminación y segregación, espacio de violencia física y psíquica, espacio de violación, espacio de odio estructurado e institucionalizado y tolerado por las autoridades, ya que el silencio también es una manera de decir que sí es normal que haya estas violencias, ¿no? Espacio de alienación estructural del sujeto africano. Aquí tenéis la foto de Jennifer porque es el caso más reciente, ¿no? Espacio de incomodidad, espacio de ansiedad, espacio de exclusión social, espacio de exclusión médica, espacio de inseguridad, espacio de linchamiento, espacio de violencia sexual colectiva. Aquí hablando, por ejemplo, de los casos de las mujeres que son embarazadas a la fuerza para quitar el espíritu lésbico, ¿no? Espacio de extorsión policial. O sea, los encarcelamientos arbitrarios y después piden dinero para liberar a las personas trans y homosexuales. El espacio de exclusión de servicios básicos. Los cuerpos equivocados y afectos. Es cuestión de saber cómo ciertos espacios considerados como afrotópicos afectan la salud mental y el comportamiento de las personas afro con cuerpos rechazados. Hablar de los afectos es referirse al campo filosófico con la teoría de los afectos, ¿no? O sea, el estudio de las emociones, los sentimientos y los estados afectivos, relación con la mente, la razón y el cuerpo. Los afectos en este contexto se entienden como las respuestas emocionales y sensoriales que afectan tanto el comportamiento humano como las estructuras cognitivas. Y tengo que precisar que no soy experta en filosofía. Si surgen preguntas, lo vais a dirigir a Jesús o mí, no sé quién. Pero tuve que investigar, ¿no? Y me di cuenta que había como toda una línea desde Aristóteles, David Hume, pues un montón, casi todos, desde Platón, todos hablaron de afectos y estaba así diciendo, pero que es verdaderamente un campo de investigación, ¿no? Pero me encantó el pensamiento de Spinoza y en su libro L'éthique, otra vez el francés, perdón,
Los afectos son tanto racionales como irracionales y se pueden clasificar en dos tipos: los afectos pasivos, aquellos que no afectan de manera negativa, y los afectos activos, aquellos que surgen y que existen precisamente en mi espacio, ¿no? Y Spinoza también sostiene que la libertad humana depende de la capacidad de comprender y transformar los afectos. Y en su libro L'éthique destaca esta cita que me encantó: tout cela montre assez que chacun a jugé des choses selon la disposición de son cerveau, o sea que entendemos las realidades según nuestro entendimiento, según nuestra capacidad de inteligencia, nuestro cerebro, cómo nuestro cerebro se presenta, como nos dicen. Ou plutôt a tenu pour des choses elles-mêmes les affections de son imagination. Y esta parte también es muy importante porque la gente imagina tantas cosas, porque también hay como un proceso de satanización de las personas que no son heterosexual. Y también yo creo que es también una imaginación muy fuerte pensar que una persona que no es heterosexual es un brujo, tiene espíritus y que hace falta una sesión de exorcismo, y podéis imaginar, ¿no? Et aussi, n'est-ce pas étonnant pour le noter en passant qu'il se soit élevé entre les hommes autant de controverses que nous en constatons, d'où il est sorti enfin le scepticisme. Car bien que les corps humains conviennent à beaucoup de points, ils diffèrent cependant en un très grand nombre. Et par suite, ce qui paraît bon à l'un paraît mauvais à l'autre. Y eso es obvio. Tengo que explicar. Bien. Tengo que explicarlo. Bien, yo creo, si se respeta en filosofía. Aquí lo que me encantó en esta cita es precisamente porque destaca como varias situaciones que existen según el entendimiento de cada uno frente a lo desconocido. Ya sabéis que la gente tiene miedo de lo que no conocen y no quieren investigar para entender por qué tal persona se sienta así y todo eso, y prefieren, según su entendimiento, decir que no, eso es brujería, porque esa es la palabra exactamente que hay en mi espacio. No, todo lo que no se entiende, no es brujería. De ahí todas las sesiones que podemos imaginar sobre los cuerpos retrasados, equivocados, de personas homosexuales, de lesbianas, de trans, en las sesiones de exorcismo, ¿no? De ahí yo destaqué la cita de Spinoza. Bien, afectos y efectos sobre cuerpos equivocados. Aprendí en francés. Tenemos la ansiedad y el estrés crónicos, ¿vale? Vivir en constante estado de alerta ante posibles agresiones, discriminaciones, eso os hace tener así como siempre muy alerta para no sufrir violencias, que sean en los espacios públicos, los espacios cerrados, todos los espacios que podemos imaginar. Porque si la violencia empieza desde la casa familiar, si los hermanos son las primeras personas que van a pegarte porque eres una persona homosexual, pues porque es una persona trans, podéis imaginar cómo puede vivir una persona en este espacio. Después tenemos las depresiones, ya que sufren la exclusión, el rechazo, y hay como una imposibilidad de expresarse con libertad. También tenemos autoestima baja, la eternalización del odio, y algunas personas interiorizan los discursos totalmente negativos, o sea, hay como un proceso de deshumanización de la persona por sí mismo debido a los discursos que sufren los espacios. Afectos sociales, hay el aislamiento, la falta de redes de apoyo, los exilios, como yo decía antes, las migraciones forzadas, ¿no? Y aquí yo voy a explicar esta última frase, que desde África los espacios seguros se encuentran en Europa. De ahí todos estos desplazamientos de personas LGBTQ que tienden a buscar como a salvar su vida, de ahí todos los exilios que hay hoy en día, ¿no? Educativos y laborales, las dificultades para encontrar un trabajo, también para acabar los estudios, porque si también en el ámbito escolar que haya también estas violencias, podéis imaginar que
la persona del colectivo no van a aguantarlo y tienen que dejar los estudios. De ahí toda la problemática que tenemos. Vale. Ahora mi parte. La literatura afro como herramienta de visibilidad de los afectos. Es que he elegido como lo que he puesto en rojo, hay un montón, pero lo que he elegido así como he puesto en rojo son las obras donde yo puedo hablar más o menos de personajes y de cuerpos equivocados, que sean la bastarda de Crifonia. Yo no quería ser madre de Crifonia Melibea. En estas dos obras destaca las violaciones curativas en los espacios tradicionales FAN en Guinea Ecuatorial, donde creen que a través del embarazo pueden quitar el espíritu lésbico, ¿no? O también hay la figura del tío Marcelo en La Bastarda, que prefiere los espacios de la cocina, que prefiere siempre estar con las mujeres cocinando y todo eso en vez de jugar al fútbol. Y eso también es un problema en este espacio, ¿no? Y acaba así como sufriendo todo este aislamiento, porque la gente no quiere hablar con él, dicen que vino de España, precisamente, vino de España con ese espíritu homosexual y no quieren, y sufren un montón. De Pur Sang de Mohamed Boukassar también, que es un escritor de Senegal, también plasma esta realidad de sufrimiento, de aislamiento, de rechazo y de Samba Awa, que es un hombre trans y que prefiere transvestirse, pero la gente no le entiende y tuve que divorciarse de su esposa para vivir su realidad, para vivir su verdadera identidad, pero es rechazado, ¿no? Solo le aceptan cuando hay que bailar, el único reconocimiento social que tiene Awa. 2 minutos, vale, ya estoy acabando. Y después tenemos lo rarito que eres, que hay aquí también, donde tenemos como se plasma también estas realidades de cuerpos totalmente rechazados. Blues por Elise, que es de una afro camerunesa, donde tenemos el aislamiento y el miedo de salir del armario de Bogos, y las demás obras que he puesto aquí, que por ahí yo puedo dar también la presentación para que podáis echar un vistazo sobre estas obras que son muy interesantes. Y concluyendo, yo digo, le corps lesbien, o sea, el cuerpo lesbiano de Monique Wittig, cuerpos sexuados de Anne Foster Sterling, la invención de las mujeres de William Oyumi. Yo no quería ser madre de Crifonia y todo eso. Son tantos libros que demuestran la importancia del cuerpo en nuestras sociedades, y es normal, el cuerpo es espacio. Sin el cuerpo no somos sujetos, pero ¿cómo hacemos para deshacer los efectos, las secuelas de los afectos sobre los cuerpos rechazados, discriminados y violados? Bibliografía, gracias. Muchas gracias, Ceci. Muchas gracias a todos los ponentes y bueno, que la verdad que estuvieron maravillosos, sumamente competentes. Honestamente yo tengo una pregunta para cada ponencia, pero ni modo, soy el moderador, así que las hablaré con ustedes después, pero si quisiera explorarlas en algún momento. Abrimos ahora el micrófono para quienes quieran preguntar, si les parece. ¿Por qué no vienen para acá? Les ponentes, yo me paso para acá y así que va a ser mejor el diálogo. Si están de acuerdo, abrimos una ronda de participaciones para combinar también las respuestas, ¿no? Enrique, sí. Allá. ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, me llamó la atención, también tendría inquietudes con todas las ponencias, pero lo voy a plantear un poco más general para no ocupar tanto tiempo. La cuestión es que las dos que hablaron de la Amazonia, no estoy en desacuerdo con nada, sin embargo me parece que se idealiza mucho la selva, ¿no? Y la mirada me parece una mirada muy eurocéntrica en ese sentido. Entonces, no sé si tengan alguna reacción, si la tuvieran, me gustaría mucho escucharla. Me refiero yo a que está muy idealizado en el sentido de que, por ejemplo, la casa
como la posibilidad de David, ¿verdad? Sí. Pues parece la casa perfecta, el paraíso, ¿no? O sea, sí, yo supongo que no, o sea, vamos, habría que ver qué pasa con los enemigos, con las enfermedades, etcétera, ¿no? Porque así puesto, al menos así como se mostró, parecía que fuera el paraíso, ¿no? Y he escuchado muchas relaciones, no solo de la Amazonia, de otros lugares, yo mismo viví en selva, ¿no? En el sureste mexicano, y pues sí, todo el mundo la romantiza mucho, pero es muy difícil la vida en la selva, ¿no? Es extremadamente difícil, ¿no? Bueno, eso me gustaría escuchar si alguna reacción que tengan. En la cuestión de Bruno y Jesús, ¿verdad? Me llamó mucho la atención que parece que el discurso es consistente con, pues, de alguna manera siendo crítico con el capitalismo. Sin embargo, cuando mencionan a Hong Kong, cuando el cuerpo se expone, me refiero yo a, supongo que se refieren a los paraguas, no lo mencionaron, pero en estas protestas que hubo hace unos años y demás, ¿no? O el nombre del tanque que le llaman, ¿no? Beijing, etcétera, ¿no? Los ejemplos creo que contrastan mucho con la consistencia del resto de la exposición, porque todos son, creo que Bielorruso también lo comentaron por ahí, ¿no? Pero la cosa es que son ejemplos que utiliza una cierta propaganda del capitalismo en contra de los comunistas, ¿no? Entonces, digo, no sé, a ver qué reacción tienen, pero yo sí tendría cuidado con eso, porque me sonó justamente a esa parte, ¿no? Entonces, no sé si podríamos también reaccionar, ¿por qué esos ejemplos? ¿Por qué no pensar en lo que implica pagar el salario mínimo en América Latina, que es infame, ¿no? Y también es una agresión a los cuerpos de manera directa, ¿no? Claro, estamos pero hablando de algo, estamos hablando de necesidades básicas muy elementales, sin las cuales, pues, es más que rociar a alguien o golpear a alguien con un paraguas, ¿no? ¿Me explico? Es más radical, ¿no? ¿Sí? ¿Les parece? Sí, bueno, ¿Alguien más tendría alguna otra pregunta o comentario? Es para provocar un poco. No, sí. Bueno, Adelante. de una vez. Muchas gracias por las intervenciones. Yo tengo como dos preguntas. Una para Jesús y Bruno. Un poco me llamó la atención pues justo la crítica que hacen, que me parece como muy acertada, ¿no? A ciertas formas de pensar, quizá el tema del cuerpo, la vulnerabilidad, Judith Butler, por ejemplo. Y no sé si han leído este texto y qué opinión tienen sobre él de Kevin Freud, que se llama La reificación del deseo, porque a mí lo que me gusta de ese texto es que justamente recupera esta categoría de totalidad. Y bueno, pues quizá también es complicado luego a esta hora, no hemos resumido todo, no sé si me perdí de una parte de la ponencia, pero me parece que ustedes criticaron pues cierta positivización de ciertas categorías que pues no han sido como lo suficientemente concretizadas, ¿no? Y sin embargo, pues no sé si me faltó decir, si me dormí. Esta otra parte de recuperar esta cuestión también de la totalidad, porque sobre todo pienso en la crítica que hacen a Butler. Butler mismo pues llega a un punto en el que dice, bueno, pues es que yo también tenía esa crítica como muy grande a lo universal, y de repente en un sentido que puede ser pragmático también sirve para muchas luchas sociales, pues el pensamiento que es local pero universalizante, ¿no? Esto un poco que a mí me gustó mucho de la intervención de Cecil, ¿no? De decir, bueno, yo aquí voy a hablar de lo universal pero africocéntrico, ¿no? Entonces eso me parece como provocador también, porque justamente desmoviliza esas categorías, y no sé o sea, ¿cómo pueden ustedes, si me perdí esa parte, pero pues rescatar esta otra cuestión para pensar la totalidad, no solamente como la crítica a cierta abstracción,
para concretizar las relaciones históricas de poder que atraviesan los cuerpos, pero después para volver a pensarlas en términos totalizadores, ¿no? Y no quedarnos con esta parte que puede ser, bueno, sí, claro, Botland no está concretizando, pero bueno, ¿qué valor tiene, ¿no? Hablar sobre una ontología de los cuerpos nacional, por ejemplo. Entonces, por un lado esa es como mi pregunta, y la otra pregunta es para Cecil, ¿no? Un poco, bueno, confiesas un poco que no eres tan experta en filosofía, pues confieso, por ejemplo, que en lo que yo conozco de filosofía africana es mínimo, ¿no? Como que sí he leído y conozco mucho, es parte de mis referentes, la filosofía, pues, de afrodescendiente, pero en América, en Estados Unidos y en Latinoamérica. Pero confieso que la verdad es que luego conozco a Oyegumi y la he leído porque, bueno, pues María Lugo es la cita y dices, bueno, ahí está el libro, ¿no? Pero no conozco más, ¿no? Y entonces, pues quería preguntarte, comentas, bueno, pues Wittig, Fausto Sterling, citaste un poco Preciado, pues son autoras, pues que sí hemos como tenido como una aproximación a ellos, pero quizá, no sé si conozcas, si sepas, si me puedes dar como referentes de filosofía africana, ¿no? Y sobre todo, pues, que tenga que ver con esta cuestión que te interesa, que es muy, pues, importante y a mí me atraviesa mucho, que son los cuerpos trans, ¿no? Entonces, bueno, sí, una última, ¿qué les parece si con esta cerramos también por el tema del tiempo? Adelante, Fran. Yo tengo dos preguntas. Una es sobre el espacio-tiempo encarnado, del que nos estaban hablando Fernanda y David. Y preguntarles qué aprendizajes identifican, más bien, qué desaprendizajes necesitamos tener para pensar, en su caso, la arquitectura del urbanismo pues más hegemónico, ¿no? O sea, qué desaprendizajes se pueden contarnos también, ¿no? Y decir, es un gusto escucharte y me encantaría si puedes compartirnos un poco más sobre este heteronacionalismo y la fotofobia, ¿no? Lo que consideres que sea oportuno añadir. Gracias. Bueno, voy a recuperar el método que utilizaron en la mesa anterior de la moderación, que creo que funcionó muy bien por el tema del tiempo. Entonces, si están de acuerdo de Cecilia hacia acá, hacemos una respuesta global de todas las preguntas en las que hayan sentido interpeladas y así podemos seguir hablando. O de este lado, si quieres. ¿Lo tienen por acá? Igual de lo mismo. Bueno, yo creo que al hablar de la Amazonía, en realidad no trato de romantizar la Amazonía, sino más bien trato de explicar desde una mirada descolonizada, ¿no? Porque la Amazonía siempre se habla más bien de los pobladores indígenas como saberes ancestrales que están detenidos en el tiempo, ¿no? Entonces yo lo que trato aquí de explicar es cómo se hace el espacio-tiempo a través de unos saberes que han evolucionado a través del tiempo y que sí, que tiene una base fuertemente cosmológica, porque no hay una diferenciación entre seres humanos y no humanos. Para ellos, como explicaba, ¿no? David, una serpiente es también otro ser humano, por así decirlo. Entonces, tienen una base, su cosmología es fundamentalmente humana. Todos los seres son humanos. Entonces, en realidad no es como la visión occidental en la que el ser humano es el ser superior, ¿no? Y el resto pues es a ser dominado y controlado. De hecho, la tierra para ellos es un tejido, o sea, en el sentido, digamos, metafórico, ¿no? La tierra es un tejido de relaciones entre diferentes cuerpos, entre diferentes corporalidades. Entonces, yo creo que en ese sentido no es romantizar. Además, yo creo que incluso tal vez podría ser una manera de romantizar siempre mostrar las cifras extractivas de la Amazonía y no mostrar lo que realmente, cómo los pobladores indígenas resisten a estas prácticas extractivas. Entonces yo creo que en ese sentido.
pues es una manera también de desaprendizaje y de descolonizarnos nosotros mismos también como académicos, porque la academia en América Latina también es colonial, ¿no? Y nos enseñan a ver el espacio a través de una manera geométrica, euclidiana, y cuando yo, al menos en mi caso, llegué a la Amazonía, claro, como mestiza y a través de la tradición oral que también mis padres me transmitían, a través de los mitos, claro, me dije, ¿pero qué me hizo la universidad? ¿No? Entonces, sí, porque el espacio, claro, te enseñan en la universidad eso, ¿no? Que es medida, que es cantidad, que es cuantitativo, no cualitativo. Y el ser humano, el sujeto, el que observa, siempre se encuentra afuera del espacio, no adentro, no es parte del espacio, sino está sobre el espacio para dominarlo y controlarlo. En cambio, digamos, es igualmente las cosmovisiones andinas y amazónicas, eso es completamente diferente. El ser humano es parte de la tierra, y de ahí viene toda la concepción filosófica de la Pacha, de la Pachamama, que no es una cuestión folclórica tal como a veces nos venden, ¿no? O como lo entendemos, porque aquí en Europa escuchan Pacha y es, folclórico, no es así. Pacha es una concepción filosófica, ¿no? Que explica el espacio-tiempo. Entonces, lo que trato de explicar aquí es que el cuerpo mismo es el primer territorio, ¿no? Y desde ahí, desde ese tiempo que somos nosotros, producimos también el espacio, ¿no? Y que las formas de producción espacial en la Amazonía también descolonizan, digamos, el concepto mismo de arquitectura, ¿no? Aquí arquitectura es algo material construido con piedra, por así decirlo, ¿no? En cambio, los amazónicos nos enseñan que hay otras geometrías, otra arquitectura, ¿no? Entonces nos invitan, y estas de arquitectura sobre todo acogen a la vida no humana, ¿no? Y entre ellos incluso están los imaginarios, digamos, que tienen de todos los espíritus que ellos creen que existen, ¿no? O sea, hay un espíritu que protege el agua, hay un espíritu que habita, ¿no? La amazanga que habita en los árboles. Entonces, incluso no solamente en la parte de la superficie terrestre, sino también en el subsuelo. Entonces, hay muchos espíritus que ellos protegen a través de esta arquitectura. No es solamente para los humanos. Y eso es el causal, ¿no? La vida humana y no humana. Y claro, es que es difícil comprenderla desde acá porque las estructuras de pensamiento occidental no tienen, o sea, siempre han separado, ¿no? Hay un binarismo, hombre-mujer, interior-exterior, en todas las disciplinas. Y también esto pasa en el urbanismo y en la arquitectura. Y creo que, bueno, ahí también creo que ha abarcado el tema de la descolonización de la bueno, ya lo ha dicho Fernanda bastante ampliamente. Yo creo que respecto a lo que mencionaba de la romantización desde una perspectiva como muy eurocentrista de la Amazonía, efectivamente lo que desde la academia creo la principal labor es visibilizar esta reivindicación de todos estos valores simbólicos y que de la oralidad, por ejemplo, que lo tienen ellos, que en muchas de las veces no se puede reproducir de una forma tan amplia como en textos escritos, pues la oralidad es meramente cacofónica. Entonces hay otros medios sobre los cuales uno puede aprender y poder ver estas perspectivas. Por ende, yo creo que la parte de descolonizarnos a nosotros mismos, lo que mencionaba Fernanda de cuando entró a la universidad, sintió de que me hice. Pues un poco creo que el proceso es similar, porque tal cual nosotros vivimos aún una educación muy eurocentrista, en donde de aquí parten también muchas problemáticas sociales en Latinoamérica que aún, yo creo que la parte de buscar nuestra propia identidad y quiénes somos y ante todo este proceso de mestizaje y de imposición, quiénes somos. Entonces yo creo que todavía estamos en la búsqueda. Sin embargo, visibilizar y poner en valor todos estos valores creo que ya es un paso bastante grande. Y de hecho no es todo, bueno, la fotografía a lo mejor puede emitir ciertos valores, pero ahí es muy complicado el tema de cómo conseguir el pan de cada día, ¿no? Porque tienes que saber cazar. Y cuando los poblados aumentan, los ríos se contaminan por las actividades extractivas, es mucho más complicado y es una problemática de la cual no hay solución y estamos intentando dar peso para que todos estos procesos paren y de cierta forma intentemos poder entender otras formas de vida no humana
que tiene igual valor y merece la misma protección que puede merecer una ciudad. Entonces yo creo que estamos en esta parte en donde dar voz es lo principal. Y de hecho, hace nada, este mes, 8 niños fallecieron por la contaminación de las empresas extractivas en el territorio achuar. Por ende, es un momento crítico en el que si no hacemos un peso para poder detener todos estos procesos extractivos capitalistas, nos quedaremos sin qué contarle a nuestros hijos, porque son historias que se han reproducido de generación en generación, que tienen un sentido con este entorno, y sin este entorno pues lo tenemos bastante complicado. Y bueno, yo creo que la otra pregunta, que era de cómo nos descolonizamos nosotros mismos, del mismo modo en el que yo me enseñaron en la universidad qué es la arquitectura, luego entender qué es el patrimonio, qué se puede conservar en la Amazonía. Me acuerdo de uno de los encargos en los que en el gobierno de la Amazonía me encomendaron, era como ¿qué es patrimonio en la Amazonía? ¿Qué podemos conservar si es que aquí no hay patrimonio? Entender que todas estas sinergias, todas estas dinámicas se pueden prevalecer de ciertas formas que a lo mejor no son tangibles como las que podemos entender en Europa. Un castillo es diferente. Entonces también la labor es poder descolonizarnos a nosotros mismos, un pensamiento, pero que aún hay mucho trabajo por hacer, es verdad. Hay muchos filósofos y muchos antropólogos que han escrito en el siglo pasado, pero necesitamos de forma urgente también entender y poder escuchar la voz de las comunidades y de los indígenas, con lo cual también es un llamado. Bueno, primero muchísimas gracias por las preguntas. Nosotros un poco lo que queríamos hacer con la crítica a Baldor y a la terminología de la vulnerabilidad de los cuerpos es criticar una tendencia que creemos que ha estado dentro del feminismo, de varios feminismos en estos últimos años, que ha buscado valorizar de forma positiva los cuidados, ¿no? Y que se expresan en eslóganes como poner la vida en el centro, si los cuidados paran, todos paramos, etcétera, etcétera, y que creo que de alguna forma se les escapa que si bien es cierto que los cuidados reproducen la vida, también reproducen relaciones sociales de dominación como tal, y que la reproducción de la vida es inseparable de la reproducción de esas relaciones sociales de dominación. Y precisamente el libro de Floyd, que has mencionado, el marxismo queer, que es uno de mis autores favoritos, Kevin Floyd, al introducir la categoría de totalidad como aspiración metodológica, como diría Jameson, ¿no? Lo que permite es introducir la negatividad o aquellos momentos en los que la vida no es reproducida a través del capital como un momento totalmente necesario o con un potencial político muy interesante a nivel epistemológico, digamos, ¿no? Y claro, la categoría de totalidad lo que creo que nos permite hacer es articular diferentes niveles de abstracción analítica, manteniendo la tensión entre las condiciones sociohistóricas en las que se desarrolla nuestra vida y los cuerpos que habitan esas propias condiciones, ¿no? Es decir, como los cuerpos no son exactamente idénticos a aquello cómo se les ha producido, es decir, el género no está completamente materializado nunca en un cuerpo, ¿verdad? Entonces, en esa no identidad es donde nacen pues, las posibilidades de articulación política. Y yo creo que la categoría de totalidad lukácsiana, tal y como la de Floyd, permite, o sea, como que abre todo un campo de investigación súper interesante para hacer precisamente eso. Pues te respondo a la pregunta. Yo estoy de acuerdo contigo, o sea, estos ejemplos que he puesto formaban parte de ejemplos de la terminología corporal que nosotros estábamos criticando. De hecho, son no el ejemplo de la mujer de rojo o del hombre del tanque, que eso lo he puesto yo, pero los anteriores de hecho son mencionados en el libro que citamos de Judith Butler, como que, porque su punto, que es el que criticamos, es que la mera aparición de cuerpos en el espacio público puede hacer tambalear determinadas estructuras políticas. Entonces el ejemplo de la mujer de rojo o del hombre del tanque, que lo he seleccionado yo, porque creo que era como especialmente radical desde un punto de vista estético, en plan tú lo ves y dices wow, pero eran poco útiles políticamente precisamente porque lo que estamos diciendo es que en todas estas posturas
falta un análisis de las condiciones materiales de producción de vulnerabilidad, es decir, de nada nos sirve la autoafirmación de una vulnerabilidad particular de un cuerpo, el de la mujer de rojo o el del hombre del tanque, sino cuáles son las condiciones materiales que llevan a esa situación. No este o aquel cuerpo que se expone, este o aquel cuerpo concreto que va, sino cuáles son las condiciones materiales de existencia de esos cuerpos, que es lo que creemos que se echa en falta, un análisis materialista de esas condiciones. Vale. Yo, de manera muy humilde, voy a decir que yo hablo prestando las palabras a Chimamanda Ngozi cuando habla en su libro del peligro de la historia única, ¿no? Y en esto yo creo que es importante dar voces y visibilizar los cuerpos totalmente invisibilizados en mi espacio, ¿no? O sea, en África. Y voy a empezar por ti, con los filósofos africanos. Y tengo que decirte que hablan desde la intersexualidad. No hay mucho, pues casi no existen los que hablan de otros cuerpos, de otras identidades, ¿no? Yo conozco a un camerunés que se llama Bondo, no me acuerdo de su nombre, pero el apellido sí es Bondo, que es una de las pocas personas que habla de la filosofía y que remonta el tiempo para mostrar que sí existían otras identidades, ¿no? Solo con el nombre yo creo que lo vas a encontrar. De manera general tienes también a Chipembe, un Tonje, el cura, que era también filósofo, Angel Benven. Te voy a dar los nombres como son más específicos de África y todo eso. Y hay un libro muy interesante que acabaré de hablar, donde vas a encontrar, yo creo, casi toda la filosofía de África, pero también de lo queer, que se llama Afro-Queer. Es creo, de un camerunés que vive en Canadá, y te voy a buscar el nombre. Ahora del heteronacionalismo, o de los afrotobos, ¿no? Si hay afrofuturismo, debería existir crossfuturismo, debería existir bifuturismo, no sé qué. O sea que los espacios, que lo queramos o no, nos permiten actuar con otras realidades. Y mis trabajos son muy criticados en mi espacio, o sea, yo soy la oveja totalmente negra de la investigación ahora. Y hablar del heteronacionalismo es hablar de estos discursos que hace algo como 5 años están así como muy vigentes en muchos países donde hay leyes de penalización de la homosexualidad, ¿no? Y donde el rechazo es totalmente institucionalizado, normalizado y apoyado por el patriarcado, las religiones. Y pues es que las antiguas religiones, o sea, el catolicismo y todo eso, ya tienen su manera de hablar, ¿no? Pero las nuevas religiones que se instalan ahora en África son las más peligrosas, ¿no? Porque ni siquiera aceptan o casi no hay tolerancia, o sea, con esta ola no sé cómo se llaman estas iglesias de gente que grita todo el tiempo. Sí. Y esta nueva ola es que es muy fuerte, y como tienen así como hay como financiamiento en algunos países, y eso da como más peso a este discurso heteronacionalismo en los países como Uganda, donde Ghana, pues es que también en Guinea, porque Guinea también, como yo suelo decir, Guinea Ecuatorial, porque hay 3 Guinea. Guinea Ecuatorial es como una prolongación del franquismo. Y cuando yo digo eso, es decir que con todas las leyes que existían aquí de vagos y maleantes y todo eso, aquí en España siguen vigentes en Guinea Ecuatorial. Y todos esos discursos donde hay como una normalización, no, donde hay como un discurso sobre
una normalización, no, la palabra sería como una apología de la persona heterosexual. Esta apología hace que la violencia sea más normal, sea institucionalizado, sea tolerado por todo el mundo, o sea que una persona no puede decir de manera así abierta, como dice, ¿cómo se llama? Gonzalo Abaja, cuando no hay armario, ¿cómo hacemos para salir del armario? Si no es posible, ¿vale? Y este discurso es muy fuerte ahora porque hay como herramienta de construcción de las identidades de los cuerpos periféricos y el Estado, la religión, el patriarcado, la tradición, todos se mezclan para invisibilizar estos cuerpos que existen y tenemos que aceptar que existen. Pero, ¿cómo hacemos las sesiones de exorcismo? No quitan estos espíritus. Si estamos en esa parte de espíritus, si estos espíritus homosexuales y lésbicos, todo eso, no salen de estos cuerpos, ¿qué debemos hacer de nuestros niños? ¿Qué debemos hacer de nuestros hermanos? Todos van a irse a buscar otros espacios, o sea, espacios seguros en Europa y todo eso, y dejar todo lo que tienen en África. Estos discursos son muy fuertes porque te invisibilizan, te diabolizan, o sea, todo estos procesos de satanización también pasa por estos discursos heteronacionalistas, ¿sabes? Y sí, yo creo que estoy, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. Les agradecemos a todos por sus ponencias y a todos por